Hola familia Vida Abundante, buenas noches. Un honor para mí estar con cada uno de ustedes en esta oportunidad. Tengo el privilegio de poder compartir este momento con ustedes. Y bueno, estoy muy emocionado por lo que vamos a iniciar el día de hoy. Y antes de nada, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son, porque yo conozco a alguien que está aquí, cuántos de ustedes son personas de plantas, que les gusta cuidar las plantas, chinear las plantas? Por ahí la tía de Fer le encanta. Yo sé que cada vez que veo que llueve, saca las plantas rápido para que le caiga el agua de lluvia, la chinea, dice, mira, hoy están tristes porque las puse en este lugar y así. Hay otros, ¿verdad?, que son así. Vean, yo en algún momento intenté ser una persona de plantas. Me gustaba cómo visten, ¿verdad?, un lugar. Ahora soy el hombre de las plantas de plástico. Porque me ha costado mucho, de verdad que, de hecho, vean que todo esto es de plástico, ¿verdad? Es que sea bonito, pero es de plástico. Hasta las de plástico a veces como que se me quieren poner feas, pero me gustaba comprar en algún momento cuando por primera vez tuve un apartamento y estaba ahí, quería adornarlo con plantas, me duraba muy poco, muy poco. Imagínense lo agresivo que hay que ser para que se le mueran a uno los cactus. Después me di cuenta que era que le echaba mucha agua a los cactus y los cactus es como cierta medida de agua. El asunto es que un día recuerdo que Fernanda, mi esposa, cuando estaba en este apartamento, ella me regaló una planta muy bonita que tenía una flor muy bonita. Esa planta se llama una cuna de Moisés. ¿Alguien ha visto esa planta? Esa planta se confunde a veces con una cala, pero es una cuna de Moisés. Es como la florcita es así blanca, tiene como esta forma. Y el asunto fue que en la maceta en la que Fer me regaló la planta, me habían dicho que tenía que hacer, tenía que traspasar esa planta porque la maceta no tenía hueco abajo. Entonces, como que era importante hacerle unos huequitos a la macetita o cambiarla una, y yo quería cambiar a una más grande para que cuando echara el agua pudiera filtrarse, ¿verdad? Y que la raíz no se hiciera ahí un charco porque ya se me habían muerto un montón así. Pues yo vine y dije, lo voy a hacer bien, voy a chinear esta flor, esta planta. Y dije, la voy a traspasar. Entonces la saqué. El asunto fue que agarré la tierra que había ahí afuera, casi de la cochera, la acomodé, puse la planta y le echaba agua y todo. Vean, si me duró 15 días fue mucho. Vean, ni siquiera Moisés sobrevivió en mi casa, porque rápido se murió. Y yo me acuerdo que estaba muy frustrado porque tenía otros amigos que sí las plantas ahí les funcionaba y a mí se me morían. Hasta que llegó una persona con calma y con amor por las plantas, ¿verdad? Y me dijo, el problema suyo con esa planta fue que usted le puso cualquier tierra y la tierra que usted tiene ahí afuera es una tierra malísima. Tenías que haber comprado una mejor tierra, abonar esa tierra y poner la planta ahí. ¿Cierto o no los agrónomos? ¿Qué me dicen los agrónomos? La tierra es muy importante. De hecho, descubrí eso. Me di cuenta que yo estaba muy enfocado en lo visible, o sea, la planta, y estaba descuidando lo invisible, lo que está abajo, la raíz, lo que va a alimentar eso, la tierra, la tierra. Y el asunto es que la verdad que descubro, más allá de lo que tiene que ver con las plantas, es que por más buena que sea una semilla, por más bonita que sea una planta, la tierra es muy importante. La tierra es muy importante. Eso pasa también con nuestras vidas. Nosotros podríamos estar en este lugar rodeados de una bonita música, una música poderosa, una buena enseñanza, tener la Biblia, pero si no somos buena tierra, entonces le va a pasar lo que le pasó a la cuna de Moisés que Fer me regaló. Tarde o temprano se va a secar, tarde o temprano se va a morir. Pero yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que usted va a ser buena tierra, que cada uno de ustedes va a ser buena tierra, que sus familias van a ser buena tierra y el Señor va a hacer cosas maravillosas. Ahora, con esa idea ahí, el día de hoy vamos a comenzar una serie llamada Parábolas, Parábolas. Y Jesús arranca hablando de nuestro corazón y lo va a hacer de una de las formas más poderosas
y es contando historias, específicamente parábolas, parábolas. Ahora, las parábolas, la palabra parábola aparece en la palabra de Dios unas 48 veces en el Nuevo Testamento. Se habla mucho de esto. Y cuando uno investiga el significado en el idioma original, la parábola lo que significa es básicamente colocar junto a, poner al lado de. Eso es lo que significa parábola, colocar junto a, poner al lado de. Cuando Jesús contaba una historia, lo que está buscando Jesús con contar una historia es hacer exactamente eso. Es colocar una verdad espiritual que quizá es invisible para la gente al lado de una imagen que es visible para la gente. Es colocar el concepto difícil a la par de esa imagen que todo el mundo puede entender. Entonces tenemos a un Jesús que habló de tesoros escondidos, de ovejas, de hijos que se perdieron, de aves, habló de pajaritos, habló de flores. ¿Por qué? Porque si logramos poner una imagen que es entendible para todos, el concepto abstracto cobra vida y de repente comenzamos a entender aún mucho mejor lo que Él quiere transmitir a nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento, no sé si en la escuela, en el colegio, en la universidad, en una charla, en la charla, la prueba para manejar, en una charla de X cosa, íbamos a esa charla o nos metíamos a esta materia, pero a veces con solo uno ver el nombre de la materia, uno dice, eso va a estar aburridísimo. Ese curso va a ser muy difícil. Historia de la conquista de Simón, uno dice, uy, qué pereza. O recuerdo en el seminario llevar esta materia que era un nombre enorme, ¿verdad? Era paradigmas de la praxis cristiana. Y yo dije, eso va a ser difícil, eso va a ser aburridísimo, ¿verdad? Y cuando vi la pinta del profe, dije, el profe comienza a hablar. Y cuando el profe comienza a hablar, no sé si les ha pasado cierta materia, uno dice, cosas y los conceptos difíciles ahora los comienzo a entender. He conocido muchos profesores de mate que hacen locuras para enseñar la matemática de una manera sencilla, simple, y que los conceptos difíciles se puedan comenzar a entender. Yo soy una persona que me gusta mucho leer y me pasa que si voy a una librería, quiero comprar ciertos libros, ¿verdad? Llego a la casa y comienzo a leer mucho, pero hay muchos que no termino porque cuesta que el autor capte mi atención. Yo soy difícil para captar la atención, soy una persona muy distraída y si el autor no tiene eso, entonces empecé un montón de libros, pero no los terminé. Pero de pronto me topo con un autor que tiene ese don de Dios para contar historias que hace que yo no pueda parar de leer y me devoro el libro casi que en días, porque tiene una capacidad para contar historias. Así hay profesores, los he visto, rompen esquemas, la forma en cómo exponen capta la atención de las personas. Jesús era especialista en eso. Jesús era hay un concepto en inglés, el storyteller, era impresionante, captaba la atención de las personas. No era el profe aburrido que simplemente se tiraba un montón de teología que nadie entendía y hablaba ahí de, bueno, hoy vamos a abrir los textos veterotestamentarios del Antiguo Testamento y tal. No hablaba así. Jesús comenzaba a hablar, ¿han visto los pájaros? A ellos nadie los viste. Y comienza luego a insertar verdades espirituales profundas. Ahora, Jesús habló otra vez, semillas, pescadores, ovejas, tesoros escondidos, de flores, de aves, porque si podía poner lo visible a la par de lo invisible a través de parábolas, entonces poco a poco podríamos comenzar a entender lo invisible que está detrás, lo que es espiritual.
Pregunta, ¿ustedes sí me escuchan bien? Estoy batallando con la lluvia. ¿Sí me escuchan bien? Ok, bueno, sigo adelante. Así que vemos que Jesús, casi que el tercio de las enseñanzas de él son a manera de parábolas. La razón es que estas parábolas son mucho más que una historia. Cada una de las parábolas son puentes que me llevan al propósito de Dios para nuestras vidas. Conectan el corazón humano con el reino de Dios. No solo lo hace Dios en el Nuevo Testamento, el que más lo va a conocer es Jesús en el Nuevo Testamento, sino que ya desde el Antiguo Testamento, Dios en el Antiguo Testamento hablaba también con parábolas. Entonces por ahí tenemos a un rey David que está sentado en el trono. Ahora el rey David es el rey de Judá, el rey de Israel, pero en un momento de su vida, David se vuelve complaciente, se vuelve flojo, se relaja y entonces se desenfoca y peca. Y en algún momento David está tratando de tapar ese pecado. Seguramente por la noche, cuando no lo dejaba dormir, decía, no, voy a acomodar esto y voy a seguir adelante con mi vida. Ya pude lograr que nadie se dé cuenta, voy a seguir adelante. Pues resulta que un día Dios le manda a un profeta. Dios le manda a Natán. Y cuando Natán llega donde el rey David, el hombre imponente, el que es dueño casi de todo ahí, cuando Natán llega, Dios lleva a Natán con una historia. Dios lleva a Natán con una parábola. Y entonces Natán le dice a David, David, tengo un problema. Es que resulta que hay dos hombres que viven en el mismo pueblo. Uno es rico y es demasiado rico, tiene mucho ganado, tiene ovejas, tiene bueyes, tiene muchísimo. Es dueño de muchas cosas, es rico. El otro es pobre. De hecho, lo único que tiene este hombre pobre es una ovejita. Y esa ovejita es David, esa ovejita es su mascota familiar. Esa ovejita come de la misma comida del hombre ahí, del mismo plato. Esa ovejita, David, este hombre pobre con esta ovejita, la sienta en su regazo y la ovejita se queda dormida. Es su mascota, la ama, es el tesoro que tiene. Pero resulta que un día un amigo del hombre rico viene a visitar al hombre rico. Y entonces el hombre rico dice, qué ganas de atender a esta visita muy bien. Qué rico hacerle un chifrijo de ovejita a este invitado. Le voy a hacer un chifrijo muy rico de carne de oveja. Pero es que no quiero meter mi mano en mis ganados. No quiero meter mi mano en mis ovejas. ¿Saben qué hace el hombre rico, David? El hombre rico fue y mató a la ovejita del hombre pobre, la mascota familiar del hombre pobre. No había terminado de contar esta historia cuando este rey David se pone rojo de la ira, del enojo, y se levanta y dice, ese hombre tiene que morir, hay que matarlo. Y Natán el profeta hace una pausa y vuelve a ver a David y levanta el dedo y le dice, ese hombre es usted. Ese hombre es usted. Imagínense decirle eso al rey. Y no solo le cuenta la historia, ahora aplica la historia. Eso hacía Jesús. Le dice Natán, David, pecaste. Tomaste a una mujer que no te pertenecía. Tomaste a la mujer de Urías, elitita. Y pecaste. Creíste que, que Dios nos iba a dar cuenta. Dios, el Señor, te dio el reino de Judá, te dio Israel y te podría dar aún mucho más. Pero has pecado. Creíste que podías engañar a Dios. Inmediatamente, vean, eso descuartizó el corazón de David, eso desarmó a David y gracias a Dios, David se arrepintió. Pero eso es lo que puede producir una historia bien contada, una parábola. En las manos de Dios tiene el poder de desarmar un corazón. Una historia bien contada en las manos de Dios tiene el poder no solo de informar, tiene el poder de transformar la vida de una persona.
Y eso Dios lo ha hecho desde el Antiguo Testamento, como vemos con esta historia, y lo hizo de manera prominente en la vida de Jesús cuando caminó acá. Ahora, hoy vamos a comenzar por una parábola que es fundamental. Y le voy a pedir a usted que vaya a la Biblia, a Marcos capítulo 4. Vamos a ver la parábola llamada la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Si usted tiene su Biblia ahí, ahorita tal vez regresamos ahí en la pantalla. Pero Marcos capítulo 4 inicia así, dice: de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Cuando la Biblia dice que él enseñó a la orilla del lago, este lago al mismo tiempo es el mar de Galilea. Este lago al mismo tiempo es el mar de Tiberíades. Este lago al mismo tiempo es el lago de Kineret en hebreo. Es el mismo lago. Se le llama mar, en el caso del mar de Galilea o mar de Tiberíades. Vamos a ver, es un lago de agua dulce, pero se le dice mar porque es un lago grande. Es por su tamaño que desde la antigüedad se le llamaba mar. Entonces vamos a ver que él está enseñando a la orilla del lago, a la orilla del mar de Galilea. Dice: la multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió a una barca en el lago y se sentó allí mientras toda la gente se quedaba en la orilla. Dice, una multitud enorme, Jesús está ahí y comienza a enseñar en la orilla, en una barca. Ahora, ese día había sido pesado para Jesús. Fue un día muy intenso, no solo físicamente, sino que emocionalmente para Jesús. En primer lugar, su propia familia había venido de Nazaret a buscarlo. Estaban preocupados. La familia de Jesús, sus hermanos, tal vez su mamá también, decían: creemos que a Jesús se le está pasando la mano con lo que está diciendo. Eso de que puede perdonar pecados. Eso de que Él es Él es la promesa cumplida. Híjole, mejor llevémonos a Jesús a la casa, mami, porque puede meterse en un broncón, puede meterse en un problema muy grande. Jesús sabe eso y seguramente sentía cierto dolor. Gracias a Dios, sus hermanos, que al principio no creían en su familia, llegan a creer tiempo después. Eso primero. En segundo lugar, ese mismo día habían llegado escribas, estos líderes religiosos, y estaban acusando a Jesús de que los milagros que él hacía eran porque tenía un pacto con Belcebú, el príncipe de los demonios. Imagínense que le digan eso a Jesús, que el poder de Dios es el mismo poder del enemigo, el poder del infierno. O sea, una locura. Y eso emocionalmente seguramente lo cargaba. Y si fuera poco, en tercer lugar, alguien viene y le dice: Jesús, llegó su mamá, llegó sus hermanos, están afuera y quieren hablar con usted. Y Jesús dice algo que sorprende a toda la multitud ahí, porque dice: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ellos son mi familia. Fuerte. Así que cuando llegamos a Marcos capítulo 4, Jesús ya ha vivido un día muy intenso y aún así sigue enseñando. Dice que se va a la orilla del mar de Galilea, una vista espectacular. Pregunta solo para saber, solo para saber, ¿alguien ha estado frente al mar de Galilea? ¿Alguien ha tenido ese privilegio de viajar? ¿No? Bueno, ese es uno de mis sueños. En algún momento espero que Dios me permita. Yo paso consumido estudiando la geografía y cosas y espero de verdad algún día poder pararme y ver eso y imaginarme más cosas de la palabra de Dios. Me encantaría. Pero siempre veo fotos y todo y veo que la vista del mar de Galilea es espectacular. Ahora, la gente era muchísima, muchísima, que tuvo que subirse a una barca para que no lo apretaran. Y es muy interesante que en ese tiempo, vamos a ver, si estuviéramos en el tiempo de Jesús, yo no estaría subido aquí en una plataforma enseñando, sino que en el tiempo de Jesús, cuando un rabino enseñaba, cuando un maestro enseñaba, la gente se ponía de pie y el maestro sentado. Todos de pie y el maestro sentado. Para mí está bien eso. No. Pero así se hacía en ese momento. Siempre he creído y
y me gusta mucho cuando en algún momento estudié ingeniería de audio y es lo que produce el sonido cuando un terreno es como a nivel de anfiteatro, que el que habla está debajo de la multitud, pero hay como una colina en ascenso y el sonido, la refracción del sonido viaja a tal punto que no se necesitaba en ese tiempo un micrófono para que la voz llegara a todo lugar. El lugar era espectacular, el lugar era ideal para la enseñanza que iba a tener Jesús ahí. Ahora, en medio de toda esta escena, en medio del mar de Galilea, en medio de que él está sentado, la gente está ahí porque va a hablar Jesús y ya tenía fama, dice el versículo 2. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención. Cuando venimos a la palabra de Dios, creo que no basta que yo le diga hoy, ponga atención, ponga atención. Y comienza a contar una historia. Un sembrador salió a sembrar. Ahora, de nuevo, él cuenta la historia porque Jesús sabe algo. No todo mundo escucha igual. No todos oyen con el mismo corazón. Hay personas que su corazón está abierto. Hay personas que su corazón está cerrado. Hay personas que son duros. Y entonces cuando él predica, él sabe que en medio, así como puede pasar hoy, hay gente que está aquí, pero usted sabe que mañana el pollo va a estar en oferta allá en Maxipalí, ¿verdad? Hay uno que está aquí, Marixa está embarazada, pero no ha mandado el mensaje al grupo, ¿verdad? Algo está escondiendo Marixa, ¿verdad? Hay alguien que está aquí y podría estar pensando, este mensaje, usted sabe que este mensaje es para mi cuñado. O, uy, qué lástima que no vino mi suegra hoy, le hubiera servido ese mensaje. Las personas están, ¿verdad? Siempre hay de todo tipo. Hay otros que definitivamente no reciben la enseñanza. Hay otros que el corazón está más abierto. Y por eso Jesús no habla con mucho tecnicismo, sino que cuenta una historia. Y comienza a hablar de una escena que es conocida para todos. Comienza a hablar de un sembrador que salió a sembrar. Todos iban a entender eso. Todos habían visto eso. Todos habían visto a un hombre que se pone una bolsa de semillas en la espalda y comienza a contar a Jesús que ese hombre va a ir y va a comenzar a esparcir semillas en el campo. Estas semillas, algunas van a caer en el camino donde se transita, y cuando caen en el camino donde se transita son pisoteadas, y esas semillas va a ser muy difícil que puedan dar fruto porque son pisoteadas, pájaros vienen y se las llevan. Luego ese sembrador va a tirar en lugares donde son pedregosos, hay mucha piedra y poca profundidad. Entonces, si hay piedras abajo y hay poquita tierra, la semilla no va a poder penetrar su raíz. Entonces no va a dar mucho fruto. Tarde o temprano se va a morir. Él habla de que ese sembrador va a tirar la semilla en lugares espinosos, donde tarde o temprano las espinas van a ahogar esa semilla, esa planta que comienza a crecer. Y habla también de que él va a tirar la semilla y va a caer en buena tierra. Y va a permitir que esa planta crezca, esa semilla brote y una planta crezca. Entonces él cuenta lo siguiente, versículo 4. Sucedió que al esparcirle las semillas, este sembrador que salió a sembrar, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Verso 6. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Dice verso 7, otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas y no dieron fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno y cuando cayeron en ese buen terreno, dice, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 70 y 100 veces más. Y luego dice algo que sigue resonando hasta el día de hoy, hasta aquí, hasta Guapiles, hasta Vida Abundante Pocosí. Verso 9, el que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, si usted presta atención, si usted entiende el mensaje que se está entregando, hágalo.
tómelo en serio, no lo deje pasar. Él contó eso, la multitud escuchó, pero atención, ya predicó, la gente se fue, y dice el verso 10, cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Yo creo que muchos de nosotros cuando no hemos entendido algo en alguna clase o algo, no queremos como que todo el mundo se dé cuenta que no estamos entendiendo y nos esperamos hasta estar solos para hacer alguna pregunta. Yo creo que ellos no entendían, ¿verdad? Ellos no comprenden, por eso preguntan. Cuando él está predicando, seguramente en su cabeza está, mira, ¿será que Jesús va a comprar una finca? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo, verdad? Porque que va a sembrar, que aquí, que allá, ¿y será que nosotros vamos a tener que ir a tirar las semillas? O sea, ¿de qué se trata? Probablemente, yo creo que yo hubiera sido de esos también. Si yo fuera el discípulo, muchas veces yo he hecho y he aparentado que estoy entendiendo algo. Sobre todo, yo soy el pastor más joven de la FABA. Hay conversaciones que he tenido con los pastores que yo a veces estoy, sí, eso, sí, sí. Ah, sí, sí, paz, totalmente, totalmente. Y yo, ¿qué están hablando, verdad? Al principio me hablaban como en chino y me retó a tener que prepararme más para poder entender las conversaciones que se daban ahí. Pero yo me imagino los discípulos, seguro alguien está escuchando. Y entonces el sembrador tiró la semilla en buena tierra y alguien, amén. Y seguro los discípulos, amén, sí, amén. Y no estaban entendiendo absolutamente nada. Entonces le preguntan a Jesús por las parábolas. Y dice el verso 11, y él les contestó, y dice algo muy poderoso. A ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios. A ustedes, a cada uno de nosotros, el misterio del reino de Dios. Pero a los de afuera, todo les llega por medio de parábolas. O sea, no toque extraño. Pero Jesús va a citar un texto muy famoso que ellos van a entender que está en Isaías capítulo 6. Si usted ha leído Isaías capítulo 6, que es donde inicia la conversión de Isaías y ve el trono de Dios, al final del capítulo dice lo siguiente, Jesús lo pronuncia a ellos. Dice, yo hablo y les entrego el misterio de Dios, pero hay gente que solo va a entender una parábola, no va a entender mucho. Y dice lo siguiente, por mucho que vean, versículo 12, no perciban. Por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No les suena raro? Como que Dios diga eso, ¿verdad? Porque alguien dirá, ¿acaso Dios más bien no quiere que yo pueda entender, que yo pueda convertirme, que pueda ser perdonado? Eso no es lo que Dios quiere. Jesús está señalando algo mucho más profundo ahí. Jesús está hablando de personas que pudiendo entender, no quieren entender. Yo podría entender, están ahí escuchando, pero vuelvo a ver para todos lados, saco el celular, hablo por aquí, estoy ahí. ¿Por qué no quiere entender? Porque entender implicaría tener que cambiar la vida. Entender implicaría tener que cambiar de carril, de lo que estoy escuchando. Tengo que cambiar mi vida, tengo que seguir a este maestro y seguir la predicación que me está dando. Pero muchos de ellos era muy difícil. De hecho, hay otro capítulo, en Juan capítulo 6, versículos 66, dice, y para muchos era muy difícil lo que él decía y dejaron de seguirlo. A veces las palabras, a veces lo que Jesús habla, nos va a retar. Casi siempre nos reta. Entonces, implica cambio. Para uno, las parábolas revelan cosas profundas de Dios, pero para otros son solo historias. Para otros son solo cuentos nada más. Todo depende del corazón con que se escucha. Yo recuerdo cuando yo conocí a Jesús de verdad, había estado tan metido en la iglesia y no lo conocía. Pero cuando yo vengo y descubro realmente quién es Él, cuando comienzo a leer su palabra, cuando comienzo a ver, yo no puedo explicar el hambre que yo tenía espiritual. Quiero saber más, quiero leer más, quiero meterme en esto. ¿Por qué? ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me dice que yo soy como un pajarito? Que yo soy como un lirio, que soy cuidado por Él. ¿Por qué me dice que si mi brazo me es de tropiezo, córteselo, sáquese el ojo? No está hablando de mutilación, está hablando de decisiones que tengo que tomar. ¿Por qué? Quiero saber más. Venía y me consumía, escuchaba predicaciones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tenía fuego en el corazón por saber más. Es muy interesante también porque siempre recuerdo una película de niño, de mis películas favoritas de niño, Tarzán, Tarzán. Y yo hacía, ¡ah! Un día soñando en la casa, le pegó un susto a mi mamá, y estaba dormido y va mi mamá encima. David, ¿qué le pasa? Me gustaba mucho esta película Tarzán
sobre todo por las canciones que hay. O sea, la música de la película de Tarzán, la fábula, este tipo, Phil Collins, a mí me encanta la voz, extraordinario. Son piezas de arte cada una de esas canciones, extraordinarias. Pero hay una canción que me llamaba mucho la atención. Esa canción se llama Lo extraño que soy. Y Tarzán, que ya conoció a Jane y ya se enamoró y tiene otros amigos y le están explicando, hey, usted estaba con los monos, pero usted es un ser humano. Y le comienzan a enseñar y comienza a aprender a hablar. En la canción, Tarzán comienza a decir, quiero saber que me enseñen, quiero saber lo extraño que soy. Algo así, quiero que me enseñen. Quiero saber lo extraño que soy, porque estoy entre los monos, pero veo que ustedes andan como caminando diferente. Quiero saber más. Vean, esa canción puede sonar vacilón, pero esa canción se ha convertido como en una oración para mí, hacia Dios. Cuando le entregué mi vida, quiero saber más, enséñeme quién soy, porque a veces nos sentimos extraños en este mundo, deseando descubrir cómo es que Dios nos ve. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Por eso, cuando vengo a su palabra y venimos ahí, enséñeme. Para eso me enfrento a la Biblia. Enséñeme, quiero saber, que me nutra, que despierte el alma. Por eso vengo a ella. Quiero saber quién soy. Y las parábolas son como ventanas. Me permiten descubrir quién es Dios, pero también son como espejos que me enseñan quién soy yo. Y a veces me gusta lo que veo, a veces no me gusta lo que veo. A veces, no tenía que hacer eso. Uy, ve a la persona que soy, Señor, ayúdame, cambian. Las parábolas profundizan la verdad para los que tienen hambre espiritual, para los que quieren ser como Tarzán. Quiero saber más, enséñeme, explíqueme, ¿cuál es este otro mundo que no conozco? Vengo de los monos, enséñeme. Cuando el corazón está dispuesto, las parábolas revelan la verdad de Dios, pero al mismo tiempo las parábolas ocultan la verdad de Dios para los que no están interesados. Jesús sabía que muchos simplemente no querían escuchar, tenían un corazón cerrado, una mente que todo lo discute, todo lo cuestiona y nunca se dejaban tocar por lo que oían. Entonces, para muchos simplemente Jesús habló de agricultura. Él habló de agricultura. Vean, para mí es muy curioso, yo tengo el privilegio de predicar y me gusta mucho cuando enseño contar historias. No sé si ustedes lo han notado, me gusta traer ilustraciones, algo que leí, la película que vi, algo que me llamó la atención. A veces son divertidas, tal vez, un poco de humor, a veces son serias, a veces son cosas que me han pasado, pero me gusta contar historias. Hay gente que, pero ¿por qué tanta historia? Enséñame más la Biblia. Yo aprendo del mejor maestro de todos, Cristo Jesús. Él contó historias. El asunto es este. A menudo me pasa que alguien al tiempo, después de yo haber predicado a una semana, 2 semanas, meses, tiempo, no sé, pastor, ¿cómo me gustó la enseñanza suya? Aquella de Tarzán, ¿verdad? Y yo sonrío y agradezco. Muchas gracias, gloria a Dios, ¿verdad? Yo soy un burro, Él es el que me da la capacidad. Pero al mismo tiempo dentro de mí yo comienzo a pensar, ¿será que solo eso le quedó? ¿Será que se quedó con Tarzán? ¿Será que no descubrió la verdad espiritual detrás de la historia? ¿Será que, será que solo se quedó en la forma y no encontró el fondo de esto? ¿Será que no encontró el principio bíblico? Porque cuando alguien no quiere escuchar, sencillamente solo son historias. Cuando alguien tiene el corazón dispuesto, penetra la verdad de Dios hasta el alma, hasta el alma. Así que Jesús, sabiendo eso, contaba historias. Y usted sabe que escuchar la palabra de Dios puede ser peligroso. No lo quiero asustar, pero es peligroso escuchar la palabra de Dios. Es peligroso cuando no quiero tomar la palabra de Dios y aplicarla a mi vida. Cuando simplemente es un mensaje X, es peligroso porque al mismo tiempo, cuando alguien está encontrando revelación de Dios, otra persona se le está ocultando el reino de Dios por el tipo de corazón que tiene. Entonces, la misma verdad que que despierta a una persona es la misma verdad que hace ciego a otra persona. Y eso pasa con las parábolas. Eso pasa cuando usted escucha también la palabra de Dios. Puede ser peligroso. Entonces, tenemos que tener un buen corazón.
Dice el verso 13, ¿no entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entender las demás? Me está diciendo que esta parábola del sembrador es la clave para entender todas las demás parábolas. Y Jesús explica la parábola. Dice, el sembrador, verso 14, siembra la palabra. Así que la semilla, me está diciendo que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Me gusta la analogía que hace. Me gusta que Jesús toma la palabra de Dios y la compara con una semilla. Una semilla plantada en buena tierra produce mucho fruto, produce un fruto abundante. El evangelio en el corazón de una persona produce mucho fruto también. Y es hermoso, es mi privilegio verlo como pastor, ver vidas de personas transformadas porque se colocó el evangelio en el corazón de una persona. Ahora, la semilla es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo estoy entendiendo que hay un sembrador que está sembrando la semilla. El sembrador es el que siembra la palabra de Dios. En este momento yo estoy siendo un sembrador, estoy sembrando la palabra de Dios, estoy regando, no con mi verdad, es la verdad de Dios. No solo usted es el campo, no solo usted es la tierra, yo también soy la tierra, porque yo no soy una oveja glorificada, yo necesito de Dios. Y créame que cuando uno prepara una enseñanza, al que más se confronta es al predicador, es a la persona que la expone. El maestro no solo es responsable de hablar, sino también de escuchar lo que dice. Yo no puedo tener la filosofía, hagan lo que quiero, pero yo no vivo lo que digo. Tiene que ser congruente. Ahora, es peligroso escuchar la palabra de Dios si simplemente la tomo y no la aplico a mi vida. Pero también hay un peligro para el que siembra la semilla. Todos nosotros tenemos la capacidad de ser sembradores. Cuando usted le habla y le comparte la palabra de Dios a una persona, usted se convierte en un sembrador. Jesús, en el contexto de esta parábola, era el sembrador. Él es el sembrador, él es el que está tirando la semilla. Luego van a ser sus discípulos y hoy usted y yo somos o deberíamos ser sembradores, porque Jesús vuelve a ver a sus discípulos y dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted todavía no sabe a qué lo llamó Dios, Dios lo llamó a sembrar semillas, a sembrar la palabra de Dios en el corazón de las personas. Ahora, hay un peligro con el predicador también, hay un peligro con el que siembra la semilla. En Levítico hay una frase, muy rápida la digo nada más. En Levítico Dios está diciendo, no siembre semillas mezcladas en su campo. No mezcle la semilla. Si va a sembrar, no la mezcle. Y aquí está el peligro del predicador. Mezclar el evangelio con otras cositas. Mezclar el evangelio, porque hoy para ser más modernos, o hoy para poder atrapar a más gente, ahí se mezcla el evangelio con ciertas ideologías también. Se mezcla el evangelio con cierta psicología también, cuidado. Se mezcla el evangelio con ciertos rituales, con ciertas preferencias, con ciertas tradiciones. Se mezcla. Dios dice, no mezcles, no siembres semillas mezcladas en su campo. Entonces, como sembradores, tenemos que creer que el evangelio es suficiente. El evangelio de Dios es suficiente. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación de todo aquel que cree. Luego de poder explicar, Jesús explica qué significa la semilla, la palabra de Dios. ¿Quién es el sembrador? Es la persona que comparte la palabra de Dios y termina diciendo, y aquí termina diciendo los 4 tipos de terrenos que hay, los 4 tipos de campos que hay. Y esos 4 tipos de campos representan 4 tipos de corazones. Cada tierra es un tipo de corazón. El profeta Jeremías decía, no hay nada engañoso más que el corazón. Si hay algo engañoso en esta vida es el corazón. Salomón decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Es importante, si cuidamos el corazón, es muy importante es cuidar el corazón. Dice Jesús en el verso 15, algunos son como los sembrados junto al camino. O sea, algunos son como la tierra donde cayó la semilla, donde se siembra la palabra, dice. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y le quita la palabra sembrada en ellos. Este es el primer tipo de corazón.
Es un corazón que la tierra es la tierra que cae en el camino, en el tránsito. Vamos a ver, ahí está el campo y hay caminos donde transita la gente. Ahí va a ser pisoteada. Hay gente que es como ese tipo de tierra, pisoteada, está expuesta, no tiene profundidad, está dura, árida, al punto que llega un pájaro y se la lleva. Así hace Satanás con la gente que es dura de corazón. Aquí vamos a ver, si aquí fuera un campo y yo estoy sembrando, usted es el campo ahí, y digamos que hay gente que sería ese pasillo que está ahí, donde se transita. De tanto pasar, las semillas no pueden crecer ahí. Hay personas así. Eso representa el corazón endurecido, es el corazón que no quiere escuchar, que no deja que la palabra de Dios penetre, está cerrado, está distraído. Viene el enemigo como un pájaro y se lleva ese tesoro. Luego dice el verso 6, ahí teníamos el primer corazón, es el camino endurecido. Luego dice el verso 16, otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Perdón, si voy muy rápido, el bosquejo está en la aplicación de la Biblia, Bible YouVersion, usted se mete ahí también lo puede ver con más tranquilidad. Dice, verso 16, otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría. Dice el 17, pero como no tiene raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. El terreno pedregoso es otro tipo de corazón. Imagínense que aquí hay tierra, pero la semilla no puede entrar y echar raíz porque hay una piedra debajo de la poquita capa de tierra que hay. Crece rápido, pero pronto como no puede seguir penetrando, se muere. Hay cristianos así, hay personas creyentes que vienen a la palabra de Dios así. Vean, lo he dicho, pero me llamaba mucho la atención que hay hongos que duran 24 horas. 24 horas, o sea, nació en la mañanita y en la noche ya se murió. Hay gente que escucha la palabra y ¡uh! ¡Qué rico! ¡Amén! Sí, gloria a Dios. Salió ahí, llegó al semáforo, le pitaron por detrás, pero ¿qué le pasa a este? Se volvió, ya, o sea, duró nada la palabra de Dios ahí. No tenía raíz, no quería echar raíz. Representa el corazón emocional. Son personas que son muy superficiales. A la primera, ya no quiero más. A la primera hay un retroceso. Al primer problema me devuelvo. Cuando viene la prueba, el entusiasmo se seca. Verso 18. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Terreno con espinas, otro tipo de corazón. Este es un corazón que vive con un pie en las cosas de Dios y con otro pie en el mundo. Hay cosas que me tienen enredado con espinas que no quiero soltar. Vivo entre dos hemisferios ahí y no me decido. Jesús dice en Apocalipsis palabras muy fuertes. Dice, ojalá fueras frío o caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca. No se puede servir a dos señores. Cuando las personas son un terreno espinoso, son creyentes que no rompen con el mundo, está lleno de preocupaciones, sí al Señor, pero es tanto el anhelo de tener el último carro, de tener la casa, de tener esto, que lo abruman las preocupaciones, esto y aquello, y la enfermedad y todo, y nunca pueden dejar que la verdad de Dios penetre el corazón. Tarde o temprano la preocupación ahoga ese corazón. Y termino nada más, porque vamos a tener un tiempo de mesa del Señor. Termino con lo que yo anhelo que sea usted y que yo pueda hacer también. Dice el verso 20, pero pero los que están ahí escuchando la palabra en vida abundante Pocosí, son como lo sembrado en buen terreno. Diga conmigo, yo soy buena tierra. Yo soy buena tierra. Dice buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 70 y hasta 100 veces más. La buena tierra es el corazón receptivo, es el corazón que está disponible para escuchar y aunque es difícil lo que escucho, voy a atreverme a hacer lo que el maestro me dice. Es la persona que escuchó cuando Jesús dijo, el que hace lo que yo digo va a ser como una casita sobre la roca
que va a venir el problema, porque va a venir, pero esa casa no se cae. Esa casa no se cae. Yo no sé usted, pero a mí me encanta el Salmo 1. Me fascina el Salmo 1. Bienaventurados, ¿qué dice? ¿Recuerdan? Bienaventurados, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, dice, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Ahí está su delicia. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Mi oración es que usted sea ese árbol del Salmo 1. Una persona que echa raíces porque su corazón es buena tierra para el Señor. Buena tierra para el Señor. Cuando usted es buena tierra, dice que la cosecha que está ahí rinde al 30, 60, 100 veces más. Son vidas abundantes. Jesús dijo, el ladrón vino a esto, pero yo he venido a dar vida abundante. Así que concluyo aquí, palabras de Cristo, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que hoy está entendiendo esto, que escuche, que prepare el corazón para la verdad y que esa verdad lo transforme.